Ya, entonces, como le contaba, esta es la primera parte. Yo quería que se viera un poquito menos... se veía como fuerte los colores, pero es bonita la foto. Ya, esto es lo que, más o menos lo que hablamos en la semana pasada. Primero nos hicimos algunas preguntas para las personas que no vinieron, de si podía existir vida fuera de la Tierra, si podría existir alguna civilización extraterrestre o podríamos tener contacto con alguna civilización extraterrestre. Eso fue lo que revisamos la semana pasada. Y ahora vamos a hablar lo que nos quedó de esta parte, que si la Biblia habla de la existencia de vida en otros planetas y si describe la Biblia eventos de encuentros con seres de otros planetas. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, como resumen de lo que alcanzamos a ver la semana pasada, vimos que la mayoría de los científicos creen que podría existir vida extraterrestre. Con eso partimos, ¿no es cierto? Sin embargo, las condiciones para la vida fuera de la Tierra son muy difíciles. Y eso lo podemos ver con distintos planetas dentro del sistema solar. Y también vimos con otros planetas que están fuera de este sistema solar. Pero sin embargo, igualmente existe la creencia de que podría existir alguna civilización extraterrestre, aunque los científicos no creen que podría estar visitándonos hoy esa civilización extraterrestre. ¿Y por qué? ¿Por qué creen los científicos que no podrían estar visitándonos? Por los problemas del tamaño del universo. Y eso también discutimos sobre lo que se demora en, por ejemplo, el diámetro de la Vía Láctea, que era del orden de 100.000 millones de años, entonces, de años luz. Eso significa que viajando a la velocidad de la luz, íbamos a un rincón de la galaxia, volvíamos al mismo donde habíamos partido, y ya había pasado toda la historia de la humanidad en ese trayecto. Y lo comparamos con la Eva mitocondrial, que tiene unos 200.000 años atrás. ¿No es cierto? ¿Qué más? Aunque observamos que existen intentos de tener contacto con civilizaciones extraterrestres, y hablamos de, por ejemplo, los intentos que hace SETI, vemos que esos son completamente infructuosos. Y hablamos un poquito sobre la paradoja de Fermi, donde nombramos que según una tasa de que podían una civilización extraterrestre generar una colonia cada 1 millón de años, eso significaría que unos 10 millones de años podrían tener del orden de 1000 colonias. A los 20 millones de años podrían tener del orden de 10.000 o 40.000 colonias en otros planetas. Y si lo comparamos con el tiempo, la edad de la galaxia, eso no correspondería ni siquiera a un 0.3% de la vida de la galaxia. Entonces, nosotros deberíamos estar llenos de civilizaciones extraterrestres. Pero, sin embargo, vemos que eso no es así. Se escucha no hay ninguna evidencia de que esas civilizaciones estén aquí en esta galaxia. Luego, las probabilidades de que exista vida inteligente en esta misma galaxia son muy bajas. Y finalmente revisamos el punto de vista de algunos autores cristianos al respecto. Entonces vimos la opinión de William Lane Craig o de C.S. Lewis que decían al respecto. Entonces ahora vamos a seguir con el tema de que si la Biblia habla de contacto con seres de otros planetas. Pese a que existe nula evidencia de que exista vida fuera del planeta Tierra, no hay evidencia de eso, eso lo revisamos la semana pasada, existen personas que creen en seres de otros planetas. Y ahí puse este dibujo que es famoso por la serie Los Archivos Secretos X, o de X-Files, también conocida, que dice I want to believe, porque quiero creer. Hay personas que quieren creer eso, pese a que no existe evidencia de eso. Bueno, dentro de los autores que encontré yo que decían que están más cercanos al contexto cristiano,
que creían en la visita de civilizaciones extraterrestres, encontré al señor Robert Dione, creo que se pronuncia así, no estoy seguro, que es un profesor, practicante católico, y escribió un libro en el año 1969 que se llama Dios maneja un platillo volador. Y la hipótesis de este señor era la siguiente: Dios no es sobrenatural, pero un ser con un desarrollo tecnológico muy avanzado. Jesús nació de una inseminación artificial y que las visiones de Ezequiel eran causadas por ovnis. Eso lo vamos a ver, lo vamos a analizar un poco más adelante. Y que todos los milagros de Jesús eran explicados a través de la visitación ovni. Esas son las bases de este señor. Hay otro autor que es más, siento yo que un poquito más famoso, el señor Barry Dowin, que es pastor presbiteriano del Seminario Teológico de Princeton. Y escribió un libro que se llama La Biblia y los platillos voladores en 1968. ¿Y cuáles son las tesis de este señor? Jesús era un extraterrestre enviado para librar al mundo del pecado y la maldad. Y él se basa en el versículo 8:23 de Juan. No sé si alguien anda con su Biblia y lo pueda leer. ¿Estas son como novelas? Son estudios, personas que creen eso de verdad. No son novelas. Pensé que eran estilo novelas, como los que Juan, Juan 8:23. y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y ellos se basan en ese versículo para hacer todo. Claro, si seguimos leyendo, claramente no está hablando de eso, porque después sí. Mire, hermana, voy a seguir leyendo. El 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Claro, si que yo soy, me parece que viene una coma después, en vuestros pecados moriréis. Entonces no está hablando de que él es extraterrestre, ¿no es cierto? Está hablando de otra cosa. es uno de los nombres. Entonces, bueno, y sigamos lo que dice este señor Barry Dowin. Lo que más me llamó la atención es que es pastor presbiteriano. Dice que alienígenas hablaron con Moisés y le entregaron las tablas de la ley, y que también estos seres hablaron con Elías. Entonces tienen unas teorías un poco extrañas, por decirlo menos. Esta foto la saqué de una película que se llama, le puse abajo el nombre por si acaso no se me olvida, se llama Prometheus. No sé si alguien la vio, que era de Alien. Y en esta película aparece un alien, no sé si lo ven al medio, pero crucificado. Esta película persigue mucho esta idea que tenían las personas que nombré hace un tiempo atrás, que Jesús había sido un extraterrestre, o hayan sido civilizaciones de otros planetas que llegaron acá a enseñarnos todo este conocimiento cristiano, por así decirlo, o judío en su tiempo. Quería mostrárselo porque igual a mí me llamó la atención cuando vi esa foto. Y que en realidad está dentro de la cultura pop hoy en día. Bueno, también lo discutíamos la semana pasada. Entonces, vemos que la mayoría de estas interpretaciones tienen su origen en que no están haciendo una lectura correcta de la Biblia. No sé, es cosa de leer el versículo que seguía para poder entenderlo mejor. Basta esta persona con que leer un poquito más abajo nomás. Y estos autores están imponiendo una idea preconcebida. Ellos tienen una idea y la ponen en el texto. Y esto se llama eisegesis. Cuando ponen una idea en el texto. Entonces, había una frase, ¿cómo se llama? Que decía: si torturas el texto lo suficiente, confesará lo que quieras. Y yo creo que en este caso da. Es ¿cómo se llama? Una cita, una frase célebre que aplica. Bueno, y aquí un poco, aquí en este párrafo de acá, trato de explicar que el objetivo que persigue el intérprete de la escritura
es descubrir el significado que planeó el autor en el texto original. Eso es lo que planea la persona que está leyendo la escritura. Para lo cual se debe leer el versículo en su contexto y tomando en cuenta el género narrativo o poético del texto en cuestión. Eso es como un resumen más o menos de cómo se debe leer correctamente cualquier pasaje bíblico o cualquier texto en general. Tenemos primera de Juan 2, 18, 21. ¿Quién la quiere leer? Bueno, ¿Primera de Juan? ¿sí? 2, 18, Sí. 21. Dice, hijitos, ¿es eso? Sí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces ahí habla un poco más de esta apostasía, ¿no es cierto?, que se veía incluso ya en el siglo I. Y vemos que ese reflejo de otra enseñanza completamente diferente a la de la Biblia se ven reflejadas por estas personas que se dicen ser cristianos. Bueno, hay muchos pasajes de la Biblia donde se discute que puede hablarse de extraterrestres. No vamos a entrar en cada uno de los pasajes, pero sí vamos a ver uno que es particularmente famoso, que tiene que ver con la visión de Ezequiel. ¿Ya? Y para eso voy a introducir con un video. Más de medio milenio antes del nacimiento de Cristo, un grupo de exiliados judíos se hallaba cautivo a orillas del río Kebar. Entre ellos, un estricto israelita llamado Ezequiel. Se había convertido en profeta prediciendo la caída del reino de Israel. También predicó el mensaje de la esperanza y la salvación. Pero antes, Ezequiel había sido secuestrado por un ente celestial. Cuando miré, había un viento tormentoso del norte aproximándose. Y una gran nube rodeada de brillo con un fuego continuo encendido. Y en medio del fuego se hallaba el bronce más resplandeciente. Ezequiel creyó que ese suceso fue un encuentro con Dios. Pero los expertos en ovnis se preguntan si podría haberse tratado de algo más. Los investigadores de ovnis han analizado y estudiado el relato detallado de Ezequiel sobre este encuentro más que ningún otro pasaje de la Biblia. Ezequiel describe un objeto metálico volante, giratorio y brillante, que asciende y aterriza delante de él. En la era moderna se han observado objetos metálicos volantes, giratorios y brillantes que ascienden y descienden, igual que los descritos en la Biblia. ¿No es una conclusión ilógica? Asumir que las naves que se ven ahora sean las mismas que describía la Biblia en la antigüedad. Cuando las ruedas flotaban encima suyo, Ezequiel pensó que estaba contemplando algo sobrenatural. Pero, ¿y si se trataba tan solo de alta tecnología? ¿Cómo iba a poder diferenciar lo sobrenatural y lo tecnológico? Cuanto más sofisticada es una tecnología, más sobrenatural parece. Bueno, lo que veíamos en el video es algo que podemos ver en documentales normalmente en la televisión, en matinales incluso. Son los clásicos videos que muestra el Salfate en su programa. Aquí tengo una cita del cual es el pensamiento de un señor que se llama Michael Heiser, que este señor es un doctor en
en hebreo bíblico y lenguas lenguas semíticas. Entonces este señor dice, es muy ilógico asumir que la lectura desde un punto de vista moderno realizada por alienígenas ancestrales es correcta, cuando las personas antiguas han hecho todo lo que han podido para darse a entender y dejan de lado todo lo que ellos han dicho. Es muy inconsistente decir que han leído un texto antiguo solo para ver qué era lo que el autor de ese texto pensaba y luego dejarlo completamente de lado. Entonces, Ezequiel hace todo lo posible para tratar de explicar lo que él había visto. De hecho, Ezequiel es muy detallista en sus descripciones. Y es muy difícil imaginar un objeto volador no identificado, excepto que estamos ahora en el siglo XXI, ¿no es cierto? Es algo muy cultural de ahora. Por ejemplo, hay otros pasajes de la Biblia que también hablan del trono celestial, que habla Ezequiel. Por ejemplo, vemos Apocalipsis 4:2. ¿Qué lo lee? Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Correcto, ahí habla de un trono. En Daniel 7:9, ahí Daniel describe que hay, el trono de hecho tiene ruedas, dice, Daniel describe eso, que son descripciones del trono celestial, pero más simplificadas, no es como la que hizo Ezequiel, ¿no es cierto? Que es algo mucho más elaborado. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de Elías, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. También describe ruedas en este trono. Entonces son imágenes paralelas que están en la Biblia, que son distintas personas que escribieron y relatan sobre esta visión del trono celestial. Y la describen de maneras similares. Entonces una persona que lee la Biblia no puede leer que ahí está viendo Ezequiel algo muy diferente a lo que vio Daniel o a lo que vio después Juan, ¿no es cierto? Sigamos. Por ejemplo, hay un señor que se llama Joseph Blumrich, que en teoría se puso a estudiar la descripción que daba Ezequiel y llegó a esta conclusión, que eso es lo que describía Ezequiel. Entonces, igual es bien difícil, si uno lee la descripción, llegar a algo así. Pero este tipo de cosas son las que aparecen normalmente en estos libros o estos documentales de alienígenas ancestrales. No sé si alguien había visto esta nave. Pero ¿de qué versículo? Del 1, cuando parte hablando... No, Ezequiel, cuando parte hablando de Ezequiel, sobre la visión. Entonces ahora vamos a cerrar la primera parte. Entonces, como conclusión, revisamos que la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra es improbable, aunque no imposible, ¿no es cierto? Y hablamos sobre que podía existir vida bacteriana tal vez, pero... ¿Qué estaría entendiendo? Bueno. Claro. Bueno, entonces revisamos que en la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra es improbable, como revisamos, pero no imposible. Revisamos que la probabilidad de que existan civilizaciones extraterrestres que nos estén visitando hoy en día es prácticamente nula. Y revisamos debido a que son las grandes distancias del universo y en segundo lugar sobre las limitaciones que tienen relación con la energía que requería para poder mover una nave. De hecho también hablamos de distintas tecnologías como hacer un agujero negro,
¿no es cierto? O cómo movernos en una especie de ola en el tiempo-espacio. ¿Se recuerdan? Y para eso necesitamos prácticamente instalar un agujero negro dentro de nuestra nave. Son energías muy grandes. Y finalmente también vimos que los autores que afirman que la Biblia habla de extraterrestres corresponde a interpretaciones erróneas de la escritura y reflejan una creencia a priori en su lectura. Pero ¿qué pasa con los monumentos de la antigüedad que parecen imposibles que hayan sido construidos por el hombre? Por ejemplo, las pirámides o los Moai de Isla de Pascua. Algunas personas creen que esto es demostración de que los seres extraterrestres de otros planetas han visitado la Tierra. Eso es lo que vamos a hablar en nuestra segunda parte, alienígenas en la historia, y es lo que vamos a partir ahora. Si tienen alguna pregunta, la van haciendo a medida que vamos avanzando. ¿Ah? No las que no vinieron a la clase pasada. No habla. Capítulo pasado. Claro. No, ya pregunto nomás. No, pero al final mejor, pero la dejamos al final. La dejamos para el final. La dejamos para el final, ¿ya? Para estar con el tema. Entonces, en esta segunda parte vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Las pirámides fueron hechas por extraterrestres? ¿Y los moais de la Isla de Pascua? ¿El arte medieval muestra que las pinturas naves de extraterrestres? ¿Hubo extraterrestres que fueron confundidos por dioses en la antigüedad? Esas son las preguntas que vamos a entrar a analizar. Y después vamos a hablar un poco más de cuál es el origen de estas teorías, qué se persigue con estas ideas tan diferentes a la historia aceptada por la ciencia. Nosotros no vamos a alcanzar a ver toda la segunda parte, vamos a dejar estas preguntas para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a partir con las pirámides. ¿Las pirámides fueron hechas por extraterrestres? Existen muchas personas que creen que todos estos monumentos megalíticos que encontramos en la antigüedad fueron hechos por seres de otros planetas. Por ejemplo, dicen grandes bloques de granito, ¿no es cierto?, que encontramos, que es, por ejemplo, Stonehenge o Baalbek, no sé, por nombrar algunos, que tienen grandes bloques de granito los cuales fueron movidos. ¿Cómo fueron movidos? Además, tiene una gran cantidad de piedras, que, por ejemplo, la pirámide es prácticamente una montaña hecha de piedra, hecha por el hombre. Y además con una gran precisión en la construcción. Entonces la respuesta de muchas personas es, seguro fueron extraterrestres. Vamos a analizar esa afirmación. Nosotros sabemos, o sea, nosotros, los arqueólogos, yo no soy arqueólogo, los arqueólogos saben cuáles eran los métodos empleados por los egipcios para cavar grandes pedazos de piedra. Por ejemplo, aquí se ve un obelisco que quedó a mitad de construcción. ¿Ves cómo está cavado en la roca misma? Y ahí está hecho ese obelisco. Este obelisco quedó así porque se quebró a la mitad de la construcción, entonces la construcción fue abandonada y el obelisco quedó así. Sí, después vamos a ver eso. De hecho, este obelisco tiene más de 1000 toneladas y está hecho de granito. Entonces son piedras, son bloques megalíticos. Y vamos a ver cómo aquí hay una persona que está usando uno de estos martillos de piedra, que se usan de piedra más dura que el granito, que es la diorita. Entonces estas personas pasan esta piedra más dura por la piedra que es un poco más blanda, y hasta que poco a poco van removiendo la piedra, van cavando en la piedra y van haciendo esto. De hecho, aquí se ven los surcos de las piedras pasar. Y este señor mostrando cómo se hacían en ese tiempo, cómo iban cavando esos surcos. Entonces, simplemente es mucha gente, mucho trabajo invertido en hacer en cortar esta piedra. Pero ahí lo remueven, ahí están haciendo, erosionan la piedra. Están erosionando la piedra con esta Con otra piedra. exactamente. Y están removiendo. Como una escultura.
Y después, esta es la parte de abajo de este obelisco, ellos iban cavando hacia abajo, hasta que quedaba muy finito abajo. Y en ese momento las podían cortar. Y para darle las terminaciones de arriba, usaban otras piedras más duras y arena para pulirlas. Y así pulían las rocas. Y las dejaban prácticamente brillantes, no sé si han visto. Vamos a hablar de eso también. De hecho, se sabe cómo que cortaban la roca. Cortaban las rocas con sierras de cobre para los trabajos solamente más importantes y más finos. Eso se hacían con sierras de cobre. Y ustedes, bueno, la sierra, sabemos que el cobre es un metal relativamente blando. Sin embargo, ellos usaban arena. Y como la arena tiene granos, claro, y además es más duro, tiene este sílice y que permite generar el desgaste en la roca. Y pueden cortar así grandes bloques de roca. Y de hecho, voy a dejar después en la descripción de YouTube distintos links donde muestran más distintos tipos de sierra. De hecho, por ejemplo, las fotos que mostré antes, estas por ejemplo corresponden a un documental de la PBS, que es la televisión pública norteamericana. Entonces hay documentales de eso que se encuentran en internet. Y por ejemplo, esto que está acá corresponde a una marca de sierra que está no alcanzó a salir, que está en el sarcófago de Khufu, de la Gran Pirámide. En el sarcófago que dicen todo que es algo perfecto, que tiene una marca de sierra. Esto es cuando generan un molde porque el sarcófago sigue estando en la pirámide. Estos generan un molde y ahí está el molde que muestra la marca de la sierra del sarcófago. ¿Ya? Entonces, los egiptólogos saben cómo cortaban estas piedras. Ahora a ver cómo la movían. Bueno, se sabe que el 85% de la roca de la Gran Pirámide es piedra arenisca, y la cual estaba en el mismo lugar donde se construyó la pirámide. De hecho, se cree que la construcción de las pirámides fue hecha ahí debido a que había mayor cantidad de piedra disponible a su alrededor. Era una gran cantera, por así decirlo. Y no porque intersectaba los ejes de la Tierra en forma... No se ha demostrado eso. Y el otro 15%, que era un porcentaje menor de las piedras que hay que transportar, que era caliza y granito, era transportada mediante canales. Llegaban con canales hasta las cercanías de la pirámide. Entonces esto iba flotando las piedras, llegaban ahí y las sacaban. Bueno, ¿y cómo las transportaban? Las rocas eran movidas con trineos de madera. Así de simple. Tomaban los trineos de madera y los amarraban. Esto también es del documental de la PBS que les contaba. Y aquí hicieron el experimento de montar rocas, grandes bloques de roca, montarlos sobre trineos, y con esas personas que están ahí son egipcios, que tiran las rocas y son capaces de mover esa roca. Claro, es una roca relativamente común, me imagino, debe ser una piedra muy importante. Sino lo importante era el peso. Lo importante es que podía mover esa cantidad de roca, esos volúmenes de roca, esas masas de roca, ¿no es cierto? Bueno, y esto se sabe por los trineos que se han encontrado y por la gran cantidad de cuerdas encontradas. Entonces, si uno va al museo, en internet puede uno ver muestran los museos en Egipto, distintas cuerdas, unas cuerdas que son así, de papiro que hacían en ese tiempo. Y que son para afirmar o sujetar grandes bloques, grandes pesos. Entonces, ¿para qué querrían bloques así si estaban transportándolo por levitación, por así decirlo, como dice esta teoría? O cortándolos con rayos láser, por ejemplo. Son las típicas teorías que hablan de la construcción de la pirámide. Bueno, pero de nuevo, hay un problema que tiene que ver con la construcción de la pirámide. Si hubiera sido construida con una rampa, la cantidad de rocas dentro de la rampa, hubiera sido más
rocas que la que habían necesitado para construir la misma pirámide. Sin embargo, hace poco ha sido descubierta, por así decirlo, aunque no está confirmada por todos los egiptólogos, una teoría de que habla de cómo fue construida la pirámide. Entonces, ese es el video que quiero mostrarle ahora de la construcción, de cómo fue construida la pirámide. ¿Ya? La rampa envolvente suscita muchas preguntas. ¿Cómo sujetar sólidamente una rampa de estas características a una pirámide lisa? ¿Cómo sortear una curva con 600 hombres, que es el número de hombres que se necesita para tirar de un bloque de granito de 60 toneladas? Además, la rampa envolvente no permite ver la alineación de las aristas durante la construcción. Si las aristas no están perfectamente alineadas y controladas, la pirámide puede torcerse. Por todas estas razones, la teoría de Jean-Pierre propone la utilización de dos rampas. Una rampa externa que solo llegaría a los 43 metros, permitiendo arrastrar los dos primeros tercios del volumen de la pirámide y los bloques de granito de la cámara del rey. En paralelo, los egipcios habrían construido otra rampa en el interior de la pirámide. Este sistema permite resolver los dos grandes problemas de construcción que plantea Keops: la altura, 146 metros, y la cámara de granito, única en su género. Una vez alcanzado el nivel crítico de los 43 metros y con los bloques de granito a nivel de la cámara del rey, los obreros habrían desmontado la rampa externa y reciclado los bloques que la componían para llevarlos a través de la rampa interna y terminar la pirámide, sin perder ningún material. Los resultados científicos de la microgravimetría constituyen una prueba innegable de la existencia de huecos en forma de espiral, como su rampa, en el interior de la pirámide. Y por último, la presencia de la cavidad descubierta por Bob. Bueno, como estamos viendo en el video, estas mediciones gravimétricas, de hecho, se descubrieron antes de esta teoría. Y no podían explicar por qué esta pirámide al interior tenía esta espiral. No, por qué tenía esta forma espiral internamente. Y este arquitecto fue el que pudo explicar a través de este método constructivo de por qué podría haber tenido esa espiral. Eso es bien interesante, o sea, es un apoyo a esta teoría que habla este arquitecto francés. Entonces, bien interesante. Vemos ahí que la pirámide es posible, bastante posible. De hecho, todos los antecedentes recabados por la arqueología indica que fue construida por las mismas personas que habitaban Egipto. ¿Qué pasa con los moais? Ya hablamos de las pirámides. Los alienígenas ancestrales dicen: ¿cómo diablos hicieron eso?, se preguntan. ¿Dónde vinieron y cómo se movieron? Nadie responde. Eso es lo que dicen estas personas. Pero esto es completamente falso. Debido a que de la isla de Pascua, Tonitas, que conocen mejor la isla, tú también conoces la isla, está lleno de moai inconclusos. Entonces, saben cómo se hicieron los moai. De hecho, este es un moai, no sé cómo se llama este moai, el inconcluso, no sé. Pero es famoso, está dentro de todos los... Es un moai que está cavado en la misma roca, se ve. Y de hecho las técnicas que usaban, esta piedra es mucho más blanda que la que estaba en Egipto. Esta es piedra volcánica. Esta es mucho más fácil cavarla con los métodos que estábamos describiendo. Y para mover estos monumentos, lo que hicieron fue usar rodillos. ¿No sé? Muchas veces las personas estas que apoyan este tipo de teorías se cuestionan si en Isla de Pascua no hay árboles. ¿Cómo los pudieron usar los rodillos? Pero se sabe que habían árboles. De hecho, es una de las causas que se cree de por qué no hay árboles hoy en la isla. Claro. Exactamente. Entonces, lo cual, de hecho, la misma construcción de Moai es una de las sospechas de cómo llevaron la isla a un caos ecológico. ¿No es cierto? Y eso me parece que... ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué ocupar tanto tiempo en eso? Porque ellos creían que... Esa es otra pregunta. O sea, entiendo por qué hicieron esto moai, pero el tema de la pirámide, imagínate,
Metido ya dentro. El orgullo del hombre. El orgullo del hombre. Ahora vamos a hablar sobre el último tema que vamos a hablar hoy día y después esto vamos a terminar. Sobre, vamos a seguir con la próxima clase. Vamos a hablar sobre el arte medieval y si el arte medieval describía o pintaba o no platillos voladores. Vamos a revisar eso, pero también de nuevo tengo un video. Y en ciertas áreas de las pinturas se observan aparentes ovnis. Siempre están flotando en el cielo, generalmente por arriba de la Virgen María, o encima de Jesús en la cruz, o en alguna otra parte hay escenas que muestran lo que parecen supuestos ovnis. En una pintura muy interesante, Jesús se sienta arriba en las nubes con supuestamente Dios y sostienen una antena de algo que parece un Sputnik. Según los teólogos, ese dibujo no es más que la Tierra. Pero, ¿por qué la Tierra tendría dos antenas saliendo de ella? ¿Y por qué es redonda? Si la idea general de la época es que la Tierra era cuadrada. Aquí tenemos los dibujos de la crucifixión en el año 1350 en Kosovo. Aparentemente, estos son vehículos con personas que los manejan y que asisten a la crucifixión. ¿Podría ser este un intento por parte del artista de representar una tradición? Obviamente no lo vio, pero lo representó. ¿Era un reflejo del folclore? Tal vez. La pintura más famosa, que a mi parecer muestra sin duda un ovni con su láser, fue hecha por Crivelli en 1486. La Anunciación de María. En el arte medieval, en la Anunciación, cuando le dicen a María que tendrá un hijo, pero que aún será virgen, los ángeles le hablan. Sobre la cabeza de María hay una cápsula espacial. ¿Qué hace una cápsula espacial sobre María? Quizá el artista la vio y la dibujó en la pintura para reunir su visión de un ovni. Vamos a partir por la última pintura. Este señor, el autor de esta pintura es el señor Carlos Crivelli y se llama La Anunciazione. Bueno, Anunciazione, ¿no hay nada italiano acá? Esta pintura es comúnmente utilizada en todas estas revistas de ovni y este tipo de ediciones o de presentaciones para mostrar como ejemplo de que habían platillos voladores que eran pintados por estos artistas, ¿no? Y que eran testigos de esto y los pintaban en estas pinturas religiosas. Está bonita esta pintura. Este es un detalle del supuesto platillo volador. ¿Qué es lo que ven? No sé si alcanzan a ver algo ahí. ¿Alcanzan a ver? Con alas. Son querubines. ¿Qué hacen los querubines en un platillo volador? No, vamos a hablar. Esto es un motivo normal en la pintura de la Edad Media. Aquí vemos otra pintura que es la Anunciación de Luca Signorelli, donde ¿a quién vemos arriba? Ahí está la representación de Dios Padre y alrededor ¿qué es lo que vemos? Querubines. Era la forma de representar en ese tiempo la gloria de Dios. ¿Pero por qué le llamas querubines? Son como bebés. Pero es... Para ellos eran querubines. Es como representaban a los querubines. ¿Los querubines eran en forma de bebés? Bueno, también a Dios Padre en forma de un señor
Son representaciones pictóricas, Anita, ¿no? De hecho, eso es lo que está mostrando la gloria de Dios. Y aquí vemos también al ángel y vemos a María al otro lado, de hecho en las mismas posiciones. Y de nuevo vemos el mismo motivo. De nuevo, la gloria de Dios representada con estos querubines, que en este caso son solamente las cabezas con alas, similar a lo que vimos en este ovni, no extraterrestre. Ahí, perdón. Me pasé de largo. Me voy a tener que hacerlo más lento. Ahí. Muy similar. ¿Se fijan que tienen unas pequeñas cabezas, alas y una aureola? ¿Se fijan? Se parece más a esto. También esta pequeña cabeza, alas y la aureola. Y allí está el Espíritu Santo que desciende hacia María. Igual que en el cuadro de la Anunciación, no sé si alcanzan a ver acá el Espíritu Santo, o sea, en forma de paloma, que es la forma de representar pictóricamente este tipo de... Estos son simbolismos. Y acá vemos otra anunciación más similar a la que de... ¿Perdón? No, que son todas similares. Son muy similares, notar que siempre está María a este lado, el ángel al frente y el rayo cae siempre similar. Son como si fuera la copia de la copia de la copia, por así decirlo. Pero son representaciones de la misma escena. Son pinturas típicas de la época bizantina. ¿Ya? Y aquí vemos de nuevo la gloria de Dios. En este caso ya no se ven los querubines, pero sí se ve un círculo en el cual baja este rayo hacia María. Entonces ahora nos quedó claro que en verdad lo que estaba representando esa pintura no era un ovni, no era un platillo volador, sino era simplemente la representación pictórica de la gloria de Dios, ¿ya? Que bajaba hacia María. Vamos de nuevo. Esta es otra pintura famosa que también apareció ahí en el video y que normalmente también, igual que la otra, aparece en las revistas de ovni, siempre en muy baja calidad. Eso es como normalmente aparece. Y esta es una imagen de la crucifixión que está en la catedral de un nombre impronunciable, en Georgia. Bueno, lo que muestra acá, no mostré la final. Acá aparecen en este sector dos especies de platillos, o no sé cómo llamarlo, como si fueran unas medusas, viéndolo con una cara. No sé si se fijan que tiene una pequeña cara. No sé si las ven, alcanzan a verla. Tiene unas caras. Pero eso también es un motivo muy normal en las pinturas de esa época. Siempre estaba la luna y estaba el sol en la crucifixión. En estas pinturas siempre vamos a ver que repetían una y otra vez los mismos motivos. La luna, el sol como testigo de la crucifixión, y aparecen los ángeles. Aquí de nuevo están los ángeles, ahí está la luna claramente y el sol. Siempre con esta cara, siempre aparecen con una como antropomorfizados, esa es la palabra. Y lo mismo sucede acá en este otro ejemplo. Aquí vemos tres ejemplos distintos donde vemos el mismo motivo: la luna, el sol, la luna, el sol, la luna, el sol, y son similares, no es distinto. Lo único que vemos en el anterior es que el pintor aquí eligió representarlo de una forma diferente, pero vemos que es el mismo motivo. O sea, la comprensión que es eso, que hay platillos voladores en esas pinturas, Es completamente errado. Pero ahora vamos a esta pintura. De nuevo, en esta pintura vemos el mismo motivo, solamente que ahora el pintor lo representó de una forma diferente. Lo representó una especie de vehículo, no sé si tengo aquí el zoom, sí. Aquí vemos la luna, que está representada por este ser, y el sol. Pero de nuevo estamos hablando del mismo motivo. Y de hecho, en otras representaciones de la crucifixión, también se representaban vehículos. Por ejemplo, aquí está de nuevo la luna, en un vehículo con, no sé, como una carreta, y allá está el sol con unos caballos. ¿Se fijan? Eran representaciones de cómo se representaba antropomórficamente la luna y el sol. ¿Ya? Y de nuevo lo vemos en esta, no se llama retablo, creo, que es
la luna de nuevo y el sol. Vamos al siguiente, con el Sputnik. Este debe ser una de las pinturas más famosas, se llama el Sputnik de Montalcino. Y se ve una representación pictórica de la Trinidad, se ve ahí el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Y al medio con algo que se parece a algo así como un Sputnik, ¿no es cierto? Vamos a revisar distintas obras de arte que son del tiempo también. Lo que está representando eso es la creación del mundo. Lo que está representando ahí es el globo del universo, no es la Tierra. Por eso es azul. Y ahí aparece la participación de la creación, aparece la Trinidad. Y siempre el mismo motivo, la Trinidad y el globo de la creación. El universo, por así decirlo. ¿Mm? De hecho, aquí aparece Dios Padre con la representación antropomórfica de Dios Padre con un bastón, con un, ¿cómo se llama? Esto que usan los reyes, con un báculo. ¿No es cierto? Igual como lo veía. Pregunta difícil. Pero son del año entre 1500, por ahí. Son de esa 1500, 1400, algunas anteriores. Pero esto es más... No, de hecho, bueno, esto es el universo, sí. Pero de hecho ¿Por qué pensaban que el universo era...? Porque también sabían que la Tierra es redonda. De hecho, eso es un mito de que ellos pensaran de que la Tierra era cuadrada. De hecho, el radio de la Tierra se calculó el año menos 300 a.C. Se calculó recién el radio. ¿Y cómo que la gente en España pensaba que era cuadrada? Eso es un mito. A lo mejor él estaba cuadrado por Dios. No es así. Los profesores de historia y no está la Jimena aquí. No está la Jimena. Sí, ya sabían. Y de hecho no se sabe. ¿Hace cuánto? No se sabe desde de un conocimiento prácticamente ancestral de que la Tierra es una esfera. ¿Saben que ahora no creo ni una cuestión? De lo que te digan. De nada. Teníamos que darle vuelta candero y dando vuelta. ¿Cómo quedamos? No se sabe de los pintores. No, yo no tengo los nombres acá, yo no los anoté, pero podría después voy a dejar la página después en la descripción. Esta es una página que está en inglés y en italiano, o sea, si no le pega a un idioma, le pegará al otro. Bueno, aquí también vemos el mismo motivo una y otra vez, con más ejemplos. Pintura. Esta es una tapa de un libro, que vemos ahí también la creación. De nuevo lo mismo, la Trinidad y la creación. Y aquí de nuevo, de hecho esta es la que más se parece a la pintura que vimos del anterior, la primera, porque aquí aparecen tanto los dos con un báculo en la mano y aparece al medio el globo. ¿Se fijan? Solamente es una apreciación muy moderna mirar eso y decir Sputnik. Porque nosotros, todas las personas que nacimos después del año 1960, podemos entender que eso es un Sputnik, ¿no? Una cuestión de historia. Entonces, estamos llegando al final del curso. Oye, ¿qué es un Sputnik? ¿Qué es un Sputnik? ¿Qué hago? Bueno, que han vivido después del año 60. Pero lo presentaron en el video que vimos. El Sputnik fue los primeros satélites que mandó Rusia que orbitó la Tierra. Esos son los Sputnik. Gracias. Eso era. Perdón. Ya, yo doy por sentado que sabía. Ya. Bueno, ahí esa la dejé hay más pinturas. Después le voy a dejar la página para que las vean. Hay más pinturas que parecen. Aquí está el bautismo de Jesucristo y con un extraterrestre arriba. Con un platillo volador en la... ¿Ya? Ahí sí. Bueno,
revisamos que las teorías relacionadas con los extraterrestres, con grandes monumentos, se basan en desconocimiento o desprecio de las investigaciones arqueológicas. Ellos no toman en cuenta qué es lo que la arqueología dice, o qué las últimas investigaciones dicen. Ellos ponen su teoría por sentada de que vienen de otra cultura o de otras partes del universo. Asimismo, se observa que existe un desconocimiento o mala intención cuando se relaciona obras religiosas con el fenómeno ovni. No sé si es tanto desconocimiento, yo creo que es más bien mala intención. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Oye, alguien que tiene mala intención sabe que es mentira y propaga una mentira. Yo no creo que ellos crean que son mentiras. Yo pienso que ellos creen que es verdad. Eso lo vamos a discutir la próxima semana.